Hola familia, bienvenidos a Remanente Manizales. Recuerda que esta es tu casa y tú y yo podemos crear cultura. Por eso, ten presente las siguientes recomendaciones cuando asistas a cualquiera de nuestras reuniones. 1. Utiliza adecuadamente el tapabocas antes, durante y después de cada reunión. 2. Procura con diligencia ubicarte en tu silla y permanecer allí durante todo nuestro servicio. 3. Ayúdanos a preservar limpio este auditorio. 4. Nuestro aforo permitido es para 50 personas, así que debes llegar puntual o antes de la hora de inicio de cualquiera de nuestras reuniones. Recuerda que tú y yo podemos marcar la diferencia porque juntos hacemos iglesia. Un cordial saludo a todas las personas que nos ven en este tiempo tan especial. Vamos a dar inicio con una hermosa alabanza al Señor. Vamos a exaltarle con gozo. Así que allí donde estás, vamos a disfrutar de este tiempo. Sangre son borrados, libres soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, por su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados, libres soy del pecado, libre del pecado y la maldad. Soy roto mis cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado, libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Vamos allí desde tu casa con tus palmas. Este es un gran tiempo. Simón. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. 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 Soy nueva criatura, lo declara la Escritura.
declara la escritura. Libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Oh, 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 oh. Libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la escritura. Dale un fuerte aplauso a Dios en este tiempo, allí donde estás, y juntos celebramos a Jesús. Mi alegría está en tu amor, y hoy te canto porque tú me hiciste libre en la cruz.
tiempo tan especial. Reconocemos, Señor, que tu amor es inagotable y es más que suficiente para nosotros. Te adoramos, Señor. Profundo, tú me amaste, sin duda me escogiste a mí por mi nombre, me llamaste. Hacia mi ser, de tu inagotable amor, tu amor, nunca podré imaginar el ancho y la profundidad de tu inagotable amor.
lo declaras con nosotros una vez más, decimos: Tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser, tu inagotable amor. Tu amor, nunca podré imaginar el ancho y la profundidad, tu inagotable amor. allí donde estás, dale un fuerte aplauso a Dios. Sentimos tu presencia. En este tiempo, Señor, podemos sentir, Señor, tu presencia. Centro de todo ser Jesús, el centro de todo ser Jesús, desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. El centro de todo ser Jesús, el centro de todo ser Jesús, desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. El centro eres solo tú. De mi vida ser Jesús, cántalo. El centro de mi vida ser Jesús, desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro, nada importa más que tú. Oh, todo el universo gira en pos de ti, Jesús, eres el centro. Oh, tú eres el centro, nada importa más que tú, Maestro. Oh, todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, sin mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, sin mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, sin mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, sin mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea
decimos, Jesús amado, el centro de tu iglesia ser Jesús es nuestro deseo. Toda rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, Cristo, Cristo. Tu grandeza y tu poder. Toma tu lugar en tu iglesia. Sé el centro, Jesús. Sé la autoridad, sé el primero. Jesús, oh Jesús, santo eres, santo eres. Toma tu lugar, amado Padre. Estás aquí, Señor. Te adoramos, Rey. Bueno eres, bueno Te damos gloria, Padre. Te damos alabanza y adoración, Señor. Te damos gracias en este tiempo maravilloso que nos permites adorarte, exaltarte, Señor. A ti traemos todo lo que somos. A ti te entregamos toda nuestra condición, nuestra situación, nuestra debilidad, Señor. Y te adoramos en esta hora, porque eres digno de ser adorado, porque eres digno de ser exaltado, Señor. Alábalo allí donde te encuentras. Si puedes levantar tus manos, si puedes batirla al Rey de los cielos, si puedes expresar desde el fondo de tu corazón cuánto le amas, cuánto le adoras, cuán importante es Él para ti y cuánto aprecias este tiempo que Él te regala para adorarlo, para meditar en Él, en su palabra, para dejarte consentir y amar por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dile que le amas, cuánto le amas, con todo tu corazón exprésale cuánto le necesitas y cuánto lo adoras por toda su grandeza y por todo su poder. Gracias te damos, Señor, porque eres el centro de todo, Jesús, porque eres el centro de nuestra vida, Rey. Gracias, Señor. A tu nombre gloria para siempre. A tu nombre gloria, Señor. Sigue siendo el centro, Jesús. Amén, Señor. Y amén. Vamos
Saludo para todos que nos escuchan en este momento, que están allí en sus casas o en el lugar donde se encuentran. Queremos decirle que el Señor le ama, que Él quiere ser el centro de tu vida en todo momento, en toda situación y circunstancia. Él quiere estar allí para ti. Puedes buscarle con la certeza, la seguridad de que Él está para bendecirte y guardarte. Y bueno, hoy queremos traer una palabra de bendición para cada uno. Queremos que el Señor nos hable y hemos meditado en su palabra y hemos buscado en su palabra qué es eso que necesitamos. Y hoy quiero traer una palabra a la que he llamado la alabanza abre la puerta. Y quisiera pedirle al grupo que todavía está allí sonando la melodía, como la palabra tiene ese nombre, la alabanza abre la puerta, es que dejaran un momento más ese fluir de música, porque la alabanza no es solo música, pero ayuda, trae un trasfondo especial de alabanza y de adoración. Escucha, medita en esta mañana y yo quiero invitarte que tengas tu Biblia allí en tu mano si puedes hacerlo y que juntos podamos compartir esta palabra. La alabanza abre la puerta. Bueno, muy bien, vamos a iniciar entonces en este momento con esta meditación de la palabra del Señor. La sociedad en el mundo actual, pero yo diría que no solo hoy, sino a lo largo de todas las épocas, nos viene vendiendo una idea de buscar la felicidad. La felicidad como si fuese lo más importante, como si fuese el objetivo último y primordial de la vida. Y de hecho eso ha pasado a lo largo del tiempo. Por ejemplo, Aristóteles, casi por allá el siglo IV antes de Cristo, o sea, hace mucho tiempo, dijo que la felicidad es el sentido, es el propósito, es el propósito último o el fin de la vida, el fin supremo. O sea, como la razón por la que luchamos y buscamos y vivimos en este mundo. Pero yo debo decirte que realmente cómo ser feliz en un mundo difícil como el que nos ha tocado vivir, y que ha sido así porque es un mundo caído, ¿cierto? ¿Cómo ser feliz en un mundo en el que pasan tantas dificultades, tantas situaciones, tantas injusticias, ¿cierto? Las vemos a todo momento y nos llenamos de temores porque estamos viendo sucesos. Todos los días está a disposición un problema, una situación. Nos preguntamos entonces, ¿cómo ser felices cuando, por ejemplo, te das cuenta que tu matrimonio está viviendo una etapa difícil y tal vez está yendo a pique? Cuando sientes que no puedes hacer nada para evitar que eso suceda y que se viene al piso y tú no puedes actuar. O cómo ser feliz cuando uno de tus hijos, por ejemplo, se está perdiendo en la drogadicción, en la prostitución, en una vida desenfrenada o de delincuencia. ¿Cómo ser feliz en esos casos, cierto? ¿Cómo ser feliz cuando tal vez el negocio de tu vida que has trabajado por años, en el que has invertido dinero, esfuerzo, tiempo, que ha sido el sustento de tu familia, se va al piso y entonces se pierde la estabilidad financiera de tu casa? ¿Cómo ser feliz cuando tal vez has sufrido un abuso de alguien a quien amas, un abuso físico, psicológico o emocional, de alguien en quien confiabas? Entonces, en lugar de ser feliz, lo que empieza a pasar es que empiezas a llenarte de temores. Empiezas a tener temor a empezar de nuevo, temor a la soledad, temor a la tristeza, temor a perder la propia vida, incluso a la muerte. Empiezas a ver todas estas situaciones y tu corazón, en vez de sentirse feliz, se siente asustado y atemorizado. Pues bien, el salmista David conocía muy bien todos estos procesos y estos tiempos. Los conocía también que en los salmos, en muchos de ellos, los expresó. Por ejemplo, en el Salmo 34, ahorita vamos a hablar un poquito de este salmo en general, pero en el versículo 4 él dice: busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Y en el versículo 6 dice: este pobre clamó a Él, clamó al Señor y Él lo libró de todas sus angustias. Es decir, David estaba viviendo en situaciones de angustia, de temor, y en la NTV dice: me libró de mis dificultades. O sea, él pasaba por situaciones de dificultad. Pero este salmo tiene un contraste bien especial. Dice esos versos 4 y 6, me libró de angustias y temores, pero es un contraste tan maravilloso porque en el versículo 5, si tú puedes mirarlo allí conmigo, dice el salmista: los que buscan su ayuda están radiantes de alegría.
¿Sí? Algo así. Y el versículo 8 dice, prueben y vean que el Señor es bueno, dichoso el hombre que confía en Él. Y de hecho en la versión NTV dice, qué alegría para aquellos que se refugian en Él. Un contraste, está en situaciones de dificultad, de temor, de angustia y de pronto pasa ahora a una situación de alegría y de gozo y dice, dichosos, ¿cierto? Bueno, pero uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasó aquí? ¿Cómo fue que pasó de una situación tan triste a una ¿será felicidad? ¿Sabes que no? Fue a una condición de gozo, porque el gozo es más que la felicidad. Porque la felicidad depende de tu condición y tu situación en un momento. Si recibes algo, ¡ay, qué felicidad! Tienes un momento porque te graduaste, ¡ay, qué felicidad! Pero mañana no tienes empleo y entonces ya otra vez se acabó la felicidad de haberte graduado, ¿cierto? Viene un hijo, ¡wow, qué felicidad! Pero en un mes y la leche y los pañales y se acaba la felicidad. Entonces depende de las circunstancias, pero el gozo depende de Dios. El gozo es un regalo de Dios, eso es lo que es el gozo, es una bendición que Dios nos da y el salmista pasa de esos momentos de terrible desesperación a momentos de gozo supremo y maravilloso. Entonces cuando entendemos el estado que David estaba pasando, ¿cierto? Su condición, su situación, sus dificultades, sus procesos, sus angustias, sus temores, sus situaciones y de pronto lo vemos lleno de gozo supremo y alegría, decimos, venga, está radiante, ¿qué pasó aquí? Pues, o sea, uno cómo va a estar feliz en medio de una circunstancia difícil. Algo pasó, ¿cierto? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, inmediatamente yo digo, miremos el Salmo desde el comienzo a ver qué fue lo que pasó. Y el Salmo 34, del versículo 1 al 4, dice, es un capítulo que todos conocemos mucho, alabaré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Y hace una invitación, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Y allí es cuando dice, busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Ven? Entonces, estamos viendo qué fue lo que pasó. Angustia, desesperación, situación real en el mundo que vivimos. De pronto, gozo maravilloso y supremo. ¿Qué pasó en medio? Alabanza y adoración al Rey de los Reyes, que es el que todo lo puede y todo lo tiene. Y entonces es un salmo de contrastes, dificultad, gozo, alabanza. 3 términos que yo puedo relacionar de una tremenda forma y es lo que el Señor me ha enseñado en este día y que quiero que entendamos y analicemos. ¿Cómo así? ¿Cómo es este propósito? ¿Cómo es que están entretejidas estas 3 palabras y qué es lo que sucede? Vamos a pensar de esta manera, vamos a imaginarnos que estamos en medio de situaciones y problemas, dificultades de la vida y entonces cuando tú empiezas a pensar en esas dificultades, cada vez más te vas angustiando más, ¿cierto? Entonces vas como añadiéndole a tu situación una angustia y un temor más. Y eso hace que empieces a imaginarte que estás en un cuarto que empieza a estar oscuro y cada vez que te angustias más, está más oscuro y cada vez estás más angustioso y tú empiezas como a reducirte en tamaño y el problema empieza como a agrandarse cada vez más. Y si sigues pensando solo en el problema y en la angustia, el problema crece, pero tú te vas volviendo cada vez más pequeño. Pero el salmista David aprendió que a través de la alabanza, él podía cambiar esa situación. Y cuando él empieza a alabar y adorar al Señor, entonces vemos que el Señor lo libra de sus dificultades, entonces se llena de gozo y entonces en respuesta a ese gozo hay una expresión de alabanza aún mayor. Dice C.S. Lewis, el escritor de Narnia, las crónicas de Narnia, sabemos que fue un hombre de Dios que también amó muchísimo al Señor y que Dios usó para muchas cosas. Él dice, todo gozo se desborda espontáneamente en alabanza. Es imposible que estés gozoso y no te desbordes en alabanza por ese gozo que estás recibiendo. Dice, el deleite está incompleto mientras no se expresa. O sea que estás en un problema, alabas al Señor y entonces ves que el mundo se empieza a abrir. Piensa de nuevo en el cuarto, estás encerrado en ese cuarto donde estabas pequeñito porque tu problema era gigante, pero cuando entiendes que alabas al Señor, empieza a abrirse una puerta
y empieza a entrar una luz y digo yo, ves la luz al final del túnel, ¿no? Y cuando ves esa luz empiezas a ver las promesas de Dios para tu vida y empiezas a ver las promesas que Él declaró para ti. Y entonces, ¿qué hace el problema? Que era gigante, empieza a desvanecerse y tú que eras pequeñito empiezas a crecer cada vez más y a crecer en las promesas de Dios. Entonces, la oscuridad, la depresión, la tristeza se tienen que ir cuando tú y yo empezamos a andar en la bendición, en la adoración. Y a veces cometemos errores y las personas los cometen. Y es buscar salir de esos problemas y de esa depresión a través de los placeres de la vida, a través de buscar saciarse con las cosas que el mundo da, tratando de subsanarlo, pero porque no entienden, no saben que la realidad para salir de esa injusticia y de esa tristeza es la alabanza a nuestro Dios. Ahora, ¿qué tal si ahora lo pienso de esa manera? Esto se vuelve como un círculo que yo llamo un círculo maravilloso. Y es un círculo maravilloso porque estás en una situación de problema, alabas al Señor, el Señor te da gozo porque te da victoria, vuelves y ese gozo te genera mayor alabanza, superas ese problema que viene de nuevo y eso te da más gozo. Y empiezas a ir en medio de alabanza, gozo, adoración, alabanza, gozo en medio del problema. Ahora, pero ¿qué tal si lo vemos de esta otra manera? Ya no como un círculo maravilloso, sino como una espiral, Y puedes pensarlo de esta manera: cuando estás en situaciones difíciles, puedes actuar con tu actitud, ir en una espiral ascendente o descendente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tú dejas que los problemas y la situación de la vida te apacigüen, vas en una espiral descendente, ¿no? Estás aquí en este punto y ese problema está tan angustioso, ¿cierto?, que tú buscas solucionarlo de alguna manera y en ti mismo, sin darte cuenta que hay un Dios que te puede ayudar, y bajas de nivel y el problema se empieza a agrandar. Buscas soluciones, te deprimes y te angustias más y bajas de nivel y el problema es cada vez más grande. Entonces vas en una espiral hacia abajo que se va haciendo más grande tu problema y tú te haces más pequeñito. Pero ¿qué tal si ahora dices, como el salmista, y dices, hay un Dios que me ama, al que ha dado todo por mí, al que yo puedo alabar y adorar? Entonces vas en una espiral ascendente, vas de ser un puntito muy pequeño, deprimido, a decir, voy a alabar al Señor, y cuando lo alabas, ves que hay una salida, porque el problema empieza a chiquitarse y tú empiezas a crecer y subes a un nivel mayor, y entonces ves la solución. Y entonces te da gozo y alabas al Señor. Subes a un nivel mayor porque lo vuelves a alabar y ese gozo trae solución, trae promesas cumplidas y vas subiendo en una espiral en la que tú te vas haciendo cada vez más grande porque tu mirada está puesta en el Dios de lo alto. Esa es la invitación para que afrontemos las situaciones y los procesos de la vida, ¿cierto? Esas situaciones que causan inseguridad las puedes enfrentar con la seguridad de que el Señor estará a tu lado y te va a sustentar y te va a acompañar por el camino de la vida para que tu pie no tropiece en piedra, como dice la palabra, ¿cierto? Y para que cada pequeña victoria te llene de más gozo y te llene de más anhelo y deseos de alabar al Señor y de expresarlo con todo tu corazón, aún en medio de los problemas y las dificultades, porque siempre van a estar ahí, lastimosamente, siempre van a estar ahí, pero serán menos grandes y serán más fáciles de afrontar porque las promesas de Dios están dadas para ti y tú podrás avanzar en esa espiral ascendente en pro de la restauración de tu vida, en pro de la respuesta que tú necesitas. Ahora, ¿cuántas personas cometen el error de buscar esa solución, como lo hemos dicho, de buscar ser felices, que ya vimos que depende de las circunstancias, y no buscar el gozo de Dios? Entonces viven vidas miserables, ¿cierto? Y se encuentran en momentos en que no pueden enfrentar las situaciones. Yo recuerdo, por ejemplo, a Robin Williams, creo que todos lo conocen, lo conocimos en su momento, y fue un hombre muy famoso, ¿cierto? Un actor exitoso. ¿Qué ganó Robin Williams? Ganó el Oscar, por ejemplo, el premio más esperado para un actor, ganó los premios Globo, un Emmy, varios Emmy de hecho, los Grammy, o sea, fue un hombre con fama, con poder, con dinero, con recurso, con reconocimiento, o sea, su vida
debería, pensaría uno, ir en una espiral ascendente, pero no. Su vida iba en una espiral descendente y llegó a tocar fondo e incluso él se quitó la vida, y eso todos lo sabemos, ¿cierto? Porque lo llevó a terminar con su propia vida. Pero también vemos muchos ejemplos, y los conocemos todos los días, de hombres y mujeres, de personas que han decidido parar, hacer un stop en el camino para buscar una solución distinta. Y yo veía estos días, escuchaba la historia, no sé si ustedes conocen el testimonio de Nerú Martínez, un bailarín colombiano, y me parecía hermosa su testimonio en la medida que como él contaba que su vida, que parecía de fama, que parecía de logros, de tener dinero, amigos, éxito y reconocimiento, empezó a ir en una espiral descendente porque él buscaba solucionar sus problemas, pero sus problemas se hacían más grandes, y él, buscándolo en los placeres de la vida, descendía cada vez más y descendía cada vez más, se hacía cada vez más pequeño y el problema se hacía cada vez más grande, hasta que un día él reconoce que solamente hay un Dios que puede sacarlo de esa situación. Y entonces allí en el testimonio dice Dios, no puedo más, ayúdame, ya, hasta aquí llegué, tienes que hacer algo conmigo. ¿Y qué hace el Señor? Lo que siempre hace cuando le buscamos. Nerú aprendió, igual que muchos otros, a que adorar al Señor, alabar al Señor era la única forma de salir de su dificultad y de su condición. Le preguntaron, de hecho, al final de la entrevista: Nerú, ¿qué te hace feliz? Y él dijo, y me hace pensar, decirlo de esta manera: saber que podré ir a casa. Sus palabras exactas fueron: quiero ir a casa. Y todos le decían, pero ¿cómo así? A casa con Jesús, a las moradas que el Señor tiene preparadas para mí. Y no es que me quiera morir, ¿no? Es que sé y tengo la seguridad de que voy a ir a casa. En esa espiral ascendente, amado, tú y yo miramos al cielo, vemos a Jesús, avanzamos a pesar de las dificultades, del temor, avanzamos por encima de todo ello porque vamos avanzando en el gozo que Dios nos ha dado, un gozo que es permanente, no una felicidad momentánea, sino el gozo eterno, porque todos sabemos que vamos a estar en casa con papá. Yo le decía a mi amiga murió hace 1 mes y medio, pero con ella teníamos una chanza porque ella quería ir a mi casa, una casita allí en el campo, y pues no había podido por su enfermedad. Entonces yo le escribía y le decía: te espero en mi casa, te estoy esperando en mi casa, te voy a esperar en mi casa. Pero luego un día le dije: yo no sé si tú vas a venir a mi casa, pero tú sí me vas a esperar, o yo te voy a esperar en la casa de papá. Y si tú te vas primero, me vas a esperar en nuestra casa, la casa de papá, porque yo quiero estar allá, ese es el lugar que me corresponde, y no porque esté aburrida en este mundo, ¿cierto? Sino porque sé y tengo la seguridad de la morada que Él ha preparado para mí. Y ella partió con el Señor, y yo sé que ella está allí con papá en casa donde debía estar, porque aprendió, a pesar de la dificultad, de la enfermedad, en ir en una espiral ascendente donde esa enfermedad no robó el gozo de su corazón, donde esa situación no la apartó de la dicha maravillosa de tener en su corazón al Salvador del mundo. Amén. Ahora, creo que vamos consolidando un poco lo que estoy diciendo, y pensemos y recordemos a María, la madre de Jesús. Bueno, ¿y por qué vamos a hablar de María si estamos como hablando del gozo, la alabanza y la situación difícil? Pues María es un ejemplo maravilloso que mezcla estas 3 situaciones o estos 3 términos que estoy trabajando hoy. Lucas capítulo 1, del versículo 39 a 55-56, habla sobre el encuentro que María tuvo con su prima Elizabeth. Una vez ella ya había sido visitada y estaba embarazada, y lo mismo Elizabeth, estaba esperando a su hijo, ¿cierto? María sabemos que fue escogida para ser la madre del Salvador del mundo. Qué privilegio, ¿no? Tan maravilloso, tan grande, ser la madre del Salvador del mundo. Pero a veces solo pensamos en ese hecho así sorprendente, ¿cierto? Glorioso, y entonces nos olvidamos del trasfondo. Porque el que María fuese a ser la madre de Jesús, claro, nos llena de emoción. Pero espérenme, ¿qué situación difícil iba a pasar María o no? ¿Ustedes se imaginan? Claro, yo creo que todos lo hemos pensado. Hoy en día, pues bueno, una chica va a tener un hijo y bueno, ya se nos volvió paisaje, ¿no? No pasa nada, ¿no? Algunas por ahí chismosean y cierto, y qué pesar y bueno, en fin, pero no pasa mayor cosa. Pero en la época de María, ay, estaba exponiéndose a todo, a la misma muerte,
porque ella podía ser dilapidada con piedra, ¿cierto? Y podía morir a punta de piedra. La soledad, ¿cierto? El abandono, la tristeza de ser relegada de su sociedad, la humillación que iba a sufrir, el dolor por perder al hombre con el que se iba a casar, con el que iba a vivir, el desprecio de su familia, el rechazo de la sociedad y, como dijimos, hasta la misma muerte. Y entonces María tenía dos opciones: o empezar a girar en su espiral descendente por la situación. Ay, sí, qué bueno la Madre de Jesús, pero... Y empezaba, ¿y qué tal si? ¿Y qué tal si José me deja? ¿Y qué tal si mi mamá? ¿Y qué tal si mi papá? ¿Qué hubiese pasado? Hubiese ido en picada y su problema se habría hecho gigante y ella se hubiese hecho cada vez más pequeña y hubiese terminado ese propósito que Dios tenía con ella. Porque además podría alguien decir, no, pero es que ella iba a ser la madre de Jesús, iba a ser, pues el Señor no iba a permitir que nada mal le lo pasara. No, ¿por qué no? Porque no podían hacer Jesús y ya María pasaba a un segundo plano. O sea, ¿qué iba a hacer con su vida después? ¿Cierto? Entonces no era una obligación de que por ser la madre de Jesús entonces iba a ser absolutamente bendecida, ¿cierto? No, ella seguía en un mundo en el que podían haber dificultades y situaciones difíciles y ella podía haberse enfrascado en esa situación. Pero ¿qué hizo María por el contrario? A mí me impresiona cómo ver que ella se llena de gozo. Y si usted mira el versículo 47 de Lucas 1, allí dice, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Que esa expresión es gigante, está llena ¿de qué? De gozo. No es de una felicidad momentánea, está llena de un gozo profundo y supremo. Y dice el versículo 28, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Ahora entiendo, ella tenía una razón para estar gozosa. No solo iba a ser la madre del Salvador, sino que iba a lograr lo que cuantos quisiéramos. Fama eterna, nada más y nada menos. Todas las generaciones de hoy en adelante van a hablar de mí porque fui favorecida y privilegiada. Logró con toda su humildad llegar a ser reconocida por la eternidad, ¿cierto? Llegar a ese lugar tremendo y de privilegio. Y entonces, claro, allí logro entender, con ese logro y ese reconocimiento, ese gozo, ¿cierto? Está entendido porque viene la otra parte. Dificultad, la acabamos de mencionar, y gozo. Lo mismo que el salmista, dificultad, gozo, dificultad, gozo. ¿Qué pasó en medio? Claro, en medio pasó lo que nos falta mencionar. ¿Qué pasó? La alabanza. Dice allí en el pasaje que estamos mirando, dice, engrandece mi alma al Señor. La Nueva Versión dice, oh, cuánto alaba mi alma al Señor, cuánto mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Es decir, pasó de la angustia al gozo porque en medio ella se tomó el tiempo ¿de qué? De alabar y de adorar al Señor. Dice, engrandece mi alma al Señor. Es decir, alaba mi alma, todo mi ser, alabe al Rey, porque así mi vida se caiga en pedazos. Así, pase lo que pase, yo soy más que bendecida. Y el gozo desbordante que ella tenía la llevó a que realmente fuese la madre del Salvador. Y esa alabanza al medio de la situación fue la que abrió la puerta y las promesas de Dios declaradas para ella fue las que ella pudo ver en ese momento. Ahora, resulta que María en ese mismo momento, si usted recuerde, cuando se ha abierto la puerta de las promesas y de la bendición, María alaba al Señor y declara que se llama el cántico de la Magnificat, ¿sí? Que está en todo ese pasaje de Lucas a partir del verso 46 al 56, ¿cierto? Y me gustaría leerlo porque es hermoso. Miren las palabras de María. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada, ¿quién? Todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas. El poderoso, santo es su nombre, eso está diciendo, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Dice, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre.
Es una expresión de alabanza y adoración. Y no porque la vida le cambió y ahora era la super, hiper, mega María que no iba a volver a tener problemas. No, ahora era la María que iba a tener más problemas que antes, pero entendía que alabando y adorando al Señor iba para arriba, espiral ascendente. Alabo al Señor, el problema se achiquita. Puede que no cambie, puede que no se vaya, pero yo lo veo más pequeño, porque frente a las promesas del Señor, ese problema se tiene que reducir. Porque hay una promesa de sanidad, entonces esa enfermedad es solo una situación pasajera, porque Él prometió que estaría conmigo, porque a pesar de la dificultad que fuera, hay una promesa de prosperidad, hay una promesa de cuidado de ti, hay una promesa de salud, de salvación. ¿Qué mejor que esa? El mundo se puede caer a pedazos a nuestro alrededor, pero sabemos que Él se fue a preparar morada para nosotros, que Él se fue a hacernos casa, y por eso vamos a la casa de papá. Y esa es razón más que suficiente para que el gozo esté en nuestro corazón y brote del fondo de nuestro ser alabanza a nuestro Dios, en medio de las dificultades. El salmista David, lo acabamos de ver, y María, la madre de Jesús, en medio de las situaciones difíciles, aprendieron a alabar y aprendieron a experimentar el gozo profundo, el gozo verdadero que está mucho más allá de la felicidad que el mundo pretende vendernos y ofrecernos. Amén. Yo no te puedo decir, amado, que me estás escuchando en este momento, que la vida será fácil. Me encantaría decirles eso, pero me toca decirles que no. No puedo decirle que no tendremos o que tú no tendrás problema o que todo será color de rosa cuando conoces a Jesús, porque no es así. Que solo por creer y aceptar a Jesús todos tus problemas se solucionaron como por arte de magia. No pasa eso, pero sí te puedo decir y asegurar, te puedo decir que irás en una espiral ascendente si aprendes a alabar al Señor, porque verás la victoria, verás cómo los problemas se reducen y cómo el gozo aumenta en medio de las situaciones, y que conocerás las promesas de Dios y las verás hacerse reales en tu vida en la medida que tú avanzas hacia arriba en medio de las dificultades y te aprendes a gozar y a deleitar en el Señor. También puedo decirte que jamás volverás a estar solo. No importa qué estés pasando, amado que me escuchas en este momento. Yo no sé si alguna de esos términos que mencioné al iniciar son la situación por la que estás pasando. O en nuestro medio de este problema de salud mundial, tal vez en tu casa hay alguien enfermo, un familiar que te rodea, un amigo, un vecino, alguien a quien amas, está pasando por un momento difícil. Yo no te puedo decir que eso no va a pasar, pero sí te puedo decir que en medio de esa situación, el Señor está para acompañarte, el Señor está incluso para cargarnos en sus brazos, si es necesario que lo haga. Él está para secar y enjugar nuestras lágrimas, y aunque andemos en valle de sombra de muerte, no tendremos temor, dice la palabra. Esto es lo que hace la verdadera diferencia entre vivir una vida sin Dios y vivir una vida con Jesús. No alcanzaremos, y no nos importa alcanzar simplemente la solución de los problemas y decir es que soy feliz. No, vivimos una vida permanente y continua de gozo en medio de las situaciones, porque nuestro mayor gozo es alabar y adorar a nuestro Rey y a nuestro Salvador. Y yo quiero que en este momento allí medites un poco en esta palabra que hemos compartido hoy. Y quiero que pienses en cuáles son tus dificultades, cuáles son esas situaciones de angustia por las que estás viviendo. ¿Cuál es ese problema que te lleva a pensar es que no voy a salir de esto nunca, es que cada vez se hace más grande y es como que me aplastara, y lo ves crecer mientras tú te haces más pequeño a causa de la dificultad? Hoy, amado que estás escuchando esta palabra, yo te invito a que empieces ahora a alabar y adorar al Señor. Yo sé que no es fácil alabar al Señor en medio de la situación difícil. Yo sé que no es fácil adorar en medio de la angustia, de la enfermedad o la desesperación. Pero sí sé que cuando lo haces vas a ver cómo ese problema empieza a contraerse y cómo tú empiezas a crecer y cómo la puerta se abre y cómo ves las promesas de Dios declaradas para ti y cómo las aplicas a tu condición y cómo tu vida empieza a pasar a un nivel mayor y sobrenatural
de comunión con Dios, de paz con Él y de proceso ascendente hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Yo quiero que cierres tus ojos donde estás y eleves conmigo una oración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amado Señor, yo te doy gracias en este momento por la vida de cada persona, Señor, que se ha conectado, Señor, con nosotros, que ha estado en este tiempo adorándote, pero que ha estado escuchando, que ha estado meditando en esta palabra, Señor. Yo quiero pedirte que allí en la condición en que cada uno está, en su situación difícil, angustiante, tú vengas para ayudarles y enseñarles el poder de alabar y de adorar tu nombre, el poder de pegarse a ti, Señor, de unirse a ti como a uno solo, de que su espíritu se conecte con tu Espíritu Santo y pueda fluir desde lo más profundo, alabanza y adoración, que empiece a llevarlos a un nivel sobrenatural, a un nivel maravilloso de éxtasis, porque sabes que la alabanza te llena de gozo en medio de las situaciones. Te declaro bendecido y que el centro de tu vida es Jesús. El centro de mi vida es Jesús. El centro de mi vida es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo. Y el centro de mi vida es Jesús. El centro de mi vida es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. El centro eres solo tú. El centro eres solo tú. Centro de mi vida es Jesús, decláralo. El centro de mi vida es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Dios, todo el universo
centro de tu iglesia sea Jesús. El centro de tu iglesia sea Jesús. Toda rodilla se doblará y toda lengua te dará. Cristo, amamos a Cristo. ¿A quién más podríamos ir, Señor? Si no es a tu presencia, si no es tu presencia. Señor, decláralo, oh, cántalo, oh, Cristo. Y de mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida